Continuando, tenemos el ancho de banda de la señal AM. En modulación AM, el ancho de banda depende directamente de la frecuencia máxima de la señal moduladora. Esto se debe a que, al modular, se generan dos bandas laterales, una de la frecuencia portadora más la moduladora y otra en la portadora menos la moduladora. Matemáticamente lo expresamos como el ancho de banda es igual a dos veces frecuencia máxima modulada. Por lo tanto, tenemos esta, esta ecuación, donde con el simple ejemplo de una voz, que si transmitimos voz y la frecuencia máxima de esa voz es 4.5 kilohercios, el ancho de banda que ocupará la señal AM será 2 por 4,5, que es decir, nos daría 9 kilohercios. En este gráfico podemos verlo claramente. Aquí en el centro tenemos la portadora y a cada lado las dos bandas laterales. La distancia entre ellas es precisamente el ancho de banda total que necesitamos para transmitir la señal sin distorsión. Este concepto es clave porque determina cuánto espectro vamos a ocupar y por lo tanto cuántas estaciones de radio pueden convivir sin interferirse. Aquí tenemos la arquitectura de los transmisores de AM completa. Ahora podemos ver cómo está compuesto un transmisor AM completo. Aunque el concepto es simple, cada parte cumple una función crítica para que la señal llegue clara y con potencial al receptor. Todo comienza con la señal de audio, que en radio AM normalmente viene de un micrófono, una consola o una fuente de música. Luego esta señal pasa por una etapa de pre-énfasis y amplificación. Aquí ajustamos el nivel y mejoramos la inteligibilidad del audio. Posterior a eso tenemos el oscilador, a veces designado como también oscilador maestro, que genera una portadora senoidal de amplitud y frecuencia muy estables. Luego tenemos el modulador AM. Es donde ocurre la magia. La señal del audio se combina con una portadora de alta frecuencia generada por un oscilador estable. El cuarto bloque tenemos esa señal modulada que pasa a un amplificador de RF que aumenta la potencia para que la transmisión pueda viajar a kilómetros sin degradarse. Finalmente, antes de llegar a la antena, puede pasar por un filtro pasabanda que elimina armónicos y señales no deseadas para no interferir con otras estaciones. Y finalmente nos daba la antena que convierte la señal eléctrica en ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio. Este flujo es la base de cualquier estación de radio AM, desde pequeñas emisoras locales hasta grandes transmisores de alta potencia para cobertura nacional, por ejemplo. Posteriormente a esto tenemos los circuitos moduladores en alto nivel de AM completa. Aquí en primer lugar tenemos el carrier chain o también conocido como cadena portadora que nos dice que el carrier oscillator o el oscilador de portadora genera una señal portadora de alta frecuencia, por ejemplo en el rango de ondas medias o cortas. Posterior tenemos el buffer amplifier, que es el amplificador de buffer, que su función es que aísla el oscilador de las etapas posteriores y evita que cambios en ellas afecten su frecuencia. Posteriormente tenemos el frequency multiplier, que multiplica la frecuencia de la portadora si es necesario, por ejemplo de 1 MHz a 3 MHz. Luego tenemos el Power Amplifier, que aumenta la potencia de la portadora antes de enviarla al modulador. Después tenemos la sección de audio, que aquí podemos ver, que empieza con el mic,
que convierte la voz o sonido en una señal eléctrica de baja amplitud. Posterior tenemos el audio driver amplifier, que su función es elevar la señal de audio lo suficiente para manejar el siguiente amplificador, que es el audio power amplifier o el amplificador de potencia de audio, que lleva la señal de audio a un nivel de potencia alto capaz de modular la etapa de RF. La tercera etapa es de modulación, que aquí tenemos el amplificador de potencia clase C eh, modulado, donde aquí ocurre la modulación en alto nivel. La señal de audio amplificada controla la amplitud de la portadora ya amplificada. El amplificador clase C es muy eficiente para transmitir portadoras moduladas en AM. Por último tenemos la antena transmisora, que recibe la señal AM ya modulada y la irradia hacia el espacio. Eh, Ahora tenemos la demodulación AM. Esto engloba el conjunto de técnicas utilizadas para recuperar la información transportada por una onda portadora, que en el extremo transmisor fue modulada con dicha información. En telecomunicaciones, este término es el opuesto a modulación. Así, en cualquier telecomunicación normalmente existirá al menos una pareja moduladora, más conocido como módem, uno en cada extremo de la comunicación. El diseño de demulador dependerá del tipo de demulación empleado en el extremo transmisor, cual su funcionamiento es cuando se demodula una onda M, la portadora y la porción de la envolvente que lleva la información, o sea, las bandas laterales, que éstas se convierten o se trasladan del espectro de radiofrecuencia a la fuente original de información. La función del demodulador AM es recuperar y producir la amplitud de la fuente original. Esta debe tener las mismas características relativas a la de amplitud y frecuencia. Sus características es que se lleva a cabo en el equipo receptor de la comunicación por AM. Existen dos tipos de detectores AM, lineales y de ley cuadrática. Los lineales son circuitos cuya salida guarda una relación lineal con la envolvente de la señal. Y en los circuitos de ley cuadrática se obtiene una salida que conserva una relación cuadrática respecto a la entrada, señal que luego debe ser filtrada. Sus ventajas es que debido a que la modulación de amplitud es sencilla, la demodulación también lo es. El proceso de demodulación es barato, mejor relación señal-ruido y puede captar la señal a una larga distancia. Sus desventajas es que no puede ser cualquier circuito demodulador. Esto debe ser acorde al circuito demodulador del transmisor AM. Y otra desventaja es encontrar la frecuencia de sintonización para que el receptor pueda captar la señal enviada por el transmisor de modulación AM. También existe y posee mayor posibilidad de interferencias en su recepción. Algunas aplicaciones es que es usado en radiofonía, ondas medias, ondas cortas e incluso en VHF. Es utilizada en las comunicaciones entre aviones y torres de control. Por onda media se refiere a que puede ser captada por la mayoría de los receptores de uso doméstico y todas las aplicaciones que poseen modulación AM.